Empezamos entonces. Ya, perfecto. Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a la Semana de Adaloblas, organizada por Niñas Pro. Espero que hayan disfrutado las actividades de esta semana, si es que participaron en otras, y si no, ahora vamos a tener una súper buena charla que nos va a dar aquí Carla Hernández. Hoy día tuvimos en la mañana y en la tarde muchos talleres en los que las y los participantes pudieron aprender un poquito del mundo de la programación, y esperamos que hayan disfrutado de las diferentes actividades que tuvimos. Vamos a publicar varias de ellas en nuestro canal de YouTube, por si se las perdieron, así es que pueden entrar allá después a verlas. Les vamos a avisar por nuestras redes sociales. Y también obviamente agradecemos a nuestros colaboradores que nos apoyaron durante toda la actividad en diferentes maneras, y que también gracias a ellos fue posible, y obviamente también a todo el equipo de voluntariado de Niñas Pro, quienes estuvieron a cargo de la organización de esta actividad, y que trabajaron súper duro estos días para que todo saliera bien. Así es que estamos súper contentas con los resultados y obvio súper agradecidas. El día de hoy nos vamos a reunir para dar cierre a esta semana, y estamos súper felices de que ustedes estén acá y de tener como invitada a la profesora Carla Hernández. Ella es doctora en didáctica de la matemática y las ciencias experimentales y se desempeña en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Y fue reconocida además este año como una de las mujeres líderes en el área de educación. Así es que hoy nos va a conversar sobre un tema que es muy ad hoc a la actividad que hemos estado preparando esta semana, y se titula Mujeres en Ciencia, ¿por qué no? Bien, muchas gracias por la invitación. Ante todo, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes esta tarde, sobre todo después de toda la semana, tremenda semana que han tenido, llena de actividades muy interesantes, y voy a hacer una presentación no muy larga, no muy extensa, para que también tengamos tiempo de conversar después al final, y poder responder preguntas y bueno, todo lo que quieran. Bueno, gracias por la presentación. Como ya dijeron, mi nombre es Carla Hernández, yo trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, soy profesora de física, y la verdad es que la historia por la cual llegué hasta aquí es un poco lo que les quiero también contar hoy día. A mí desde muy pequeña me gustó esto de ser profe. Yo jugaba con mi hermana, que es más pequeña que yo, hasta mi hermana, y me gustaba muchísimo enseñarle cosas, y imagínense qué cosas, no sé, podía enseñarle yo con 5 años y ella tenía 3, ¿no? Entonces, pero era como parte del juego, ¿no? Pero mi amor por la ciencia en realidad apareció con los años, un poco más tarde, gracias a mi abuelo, que también aparece ahí en las fotos, quien ya no está con nosotros, pero él creo que fue la persona que me impulsó a seguir en este camino. Cuando tenía 11, 12 años, él me enseñó a armar un telescopio que él tenía, que era como su gran tesoro, todavía lo conservo. Y en realidad, desde que empezamos a usar ese telescopio y a interactuar y dedicarnos a observar cosas, se abrió una especie así de mundo enorme de preguntas en realidad, ¿no? Como que empezaron a surgir así un montón de preguntas, y no solo sobre las cosas que se veían con el telescopio, sino que también todo aquello que no podíamos ver y que sabíamos que estaban ahí, o cuántas otras cosas que no conocíamos. Y entonces en realidad ahí surgió esta curiosidad por tratar de aprender un poco más, de darnos cuenta de que mientras más averiguábamos, había más preguntas que surgían, y de ahí nació como este amor por tratar de entender bueno, los fenómenos en general, pero también como cuál era nuestro rol, cuál era nuestro lugar en este enorme universo al que pertenecemos. Y desde ahí creo que la respuesta fue, bueno, creo que si quiero responder preguntas, la física es probablemente la vía que tengo para poder responderlas. La física como disciplina abarca un enorme espectro de áreas, ¿cierto? Podemos estudiar desde la materia, la energía, cosas que ocurren a escalas muy pequeñitas, pero también las grandes estructuras en el universo, y hay todavía una gran variedad y una gran zona ahí de preguntas y de temas que no hemos podido todavía responder y abordar, ¿no? Entonces, en realidad, la física nos da muchas herramientas para responder muchas preguntas, pero creo que más valioso aún es las herramientas que nos da para hacernos nuevas preguntas y para poder seguir investigando.
Y otra cosa muy interesante de la física como disciplina es que conecta con muchas otras disciplinas. Entonces, la física, por ejemplo, la podemos vincular con la biología, con la química, la astronomía, obviamente todo lo que tenga que ver con la ingeniería, la electrónica, computación, la economía, ¿cierto? Que podrían parecer muy distantes, pero tienen mucho en común, la matemática, y por supuesto la educación. Y el área de la educación en física es un área de investigación relativamente nueva, digamos nueva entre comillas, si la comparamos con lo antigua que es la física en sí. Pero ahí hay un nexo y, muy interesante porque nos permite comprender, bueno, cómo podemos, cómo es que las personas aprendemos la física, cómo la entendemos, cómo la aplicamos, la utilizamos y cuáles son las formas que tenemos de poder enfrentarnos a este desafío de entenderla. Muchas veces ustedes habrán escuchado por ahí comentarios de que la física es difícil, de que la física es aburrida, y la verdad es que es súper injusto, es muy triste escuchar eso, porque en realidad la física como disciplina es apasionante y en ese sentido, cuando la abordamos desde la perspectiva de la educación, tenemos la posibilidad de hacer que otras personas también se encanten con la física y que la aprendan y la comprendan de la mejor manera posible. Así que a eso es a lo que me dedico. Y bueno, dentro de esto, ¿cierto? Ya cuando estando en la universidad, ¿cierto? Me di cuenta de que había muchas mujeres que trabajaban en esta área, no tantas como uno quisiera, la verdad son poquitas, ya me voy a referir a eso, pero en general las mujeres en ciencia trabajamos desde lo que yo creo que son como tres grandes aristas, ¿no? Hay mujeres que hacen ciencia, que se dedican a hacer ciencia básica, hay mujeres que también se dedican a usar esta ciencia y poder aplicarla a otros contextos, y también habemos mujeres que nos dedicamos a enseñar esta ciencia y llevarla a otras personas para que estas personas también puedan hacer uso de este conocimiento y por supuesto quieran también aprender más para dedicarse a hacer ciencia y también a aplicarla. Ahora, la gran pregunta que surge desde esta perspectiva, ¿no? de, de las mujeres en ciencia, y por qué les decía que creo que hay menos mujeres de las que yo quisiera que hubiese, ¿cierto? Esta es una gran pregunta, el por qué hay pocas mujeres en física. Esta es una de las cosas que investigamos desde el área de la enseñanza de la física, ¿ya? Y es un problema a nivel internacional que tiene muchas aristas y por lo tanto es un campo de investigación relativamente nuevo, en el sentido de que las evidencias que han ido apareciendo sobre este tema son recientes, pero el mismo hecho de que sea un motivo de estudio es lo que hace, digamos, que sea un tema importante, ¿cierto? Y preocupante. Esta proporción que ustedes ven acá, este gráfico, ¿cierto? Lo que muestra es que la matrícula de mujeres que ingresan en Chile a estudiar una carrera relacionada con física es muy, muy pequeña, ¿cierto? En comparación con la cantidad de hombres que ingresan a estudiar este tipo de carreras. Y esta proporción no es solo exclusiva de Chile, es una proporción que se suele dar a nivel internacional. Más o menos siempre 25-30% de las mujeres, de las personas que estudian física son mujeres. ¿Ya? Y esto desencadena un problema interesante que forma una especie como de círculo vicioso, ¿no? Hay pocas mujeres en física y queremos que vengan más mujeres hacia la física, pero el problema es que las mujeres que están en opción, que tienen la opción de decidir, no tienen muchos referentes, ¿no? de mujeres como para decir, oye, a mí me gusta lo que hace esta mujer en física, entonces yo quiero hacer lo mismo. Entonces, si se fijan, se da un círculo, un círculo complejo de romper, porque mientras no tengamos más mujeres, ¿cierto? Faltan referentes, y mientras no tengamos referentes, bueno, van a haber menos mujeres que se interesen por la física, ¿no? Entonces, buscar, digamos, la forma de romper con este círculo y tratar realmente de atender las dificultades que las mujeres pueden tener para ingresar a estudiar física es una de las cosas que investigamos actualmente desde mi campo y con mis colegas en la Universidad de Santiago y también en otras universidades del país. Frente a la pregunta de por qué hay pocas mujeres en física, yo creo que hay algunas respuestas que las personas suelen
repetir y decir, y es probable que más de alguna la hayan escuchado, por ejemplo, que la física es solo para hombres, que a las mujeres les va mal en física, que a las mujeres simplemente no les gusta la física, o que no tienen capacidades para la física. Y este tipo de comentarios y este tipo de respuestas a esta pregunta, lo que genera en realidad es una especie de construcción, ¿cierto?, social, y empiezan a generarse ciertos mitos. O sea, son ideas que finalmente terminan quedando instaladas en nuestra sociedad, pero que en realidad carecen de fundamento. De hecho, aquí hay algo muy interesante que quería compartir con ustedes. Si uno analiza, por ejemplo, los resultados que obtienen hombres y mujeres que han rendido la prueba PSU de física, ¿ya? Encontramos que la participación de mujeres es muy poquita. ¿Ya? Hay pocas mujeres que rindieron prueba de física. En este caso nosotros tenemos acá un análisis hecho entre 2013 y 2016, fueron 4 años consecutivos de prueba que analizamos. Un trabajo que hicimos con Silvia Tecpan en la USACH, Valeria del Campo de la Santa María y Fernanda Alarcón de la Universidad de Playa Ancha. Estamos todavía analizando y trabajando al respecto, pero uno de los primeros resultados que encontramos fue este, que en realidad las diferencias en los resultados que obtienen hombres y mujeres son prácticamente nulas. Es decir, hay muy pocas mujeres, como un cuarto, ya un 25%, casi la misma proporción del gráfico anterior, de estudiantes que rindieron la prueba de física en comparación con los hombres, pero los resultados que ellas obtuvieron en la prueba fueron prácticamente los mismos que los hombres. Entonces aquí, digamos, es donde uno puede, a través de las evidencias, discutir, ¿cierto? Y derribar alguno de estos mitos respecto a que las mujeres no tienen capacidades, respecto a que las mujeres no les va bien en física, ¿ya? Porque la evidencia te muestra que en realidad eso no es así. Hay algunos factores culturales, sociales, ¿cierto? Que son los que realmente impactan en las decisiones vocacionales. Afectan lo que nosotros llamamos la autoconfianza, la autoeficacia. Hace falta más refuerzo positivo. ¿Cuántas veces quienes somos docentes les decimos a nuestros estudiantes, les reconocemos los méritos que tienen? Les decimos que son buenos o que hacen bien las cosas. Generalmente en educación a veces uno se concentra mucho en castigar los errores, ¿no? En corregir aquello que está mal. Pero ¿cuántas veces reforzamos aquellas cosas que están bien? Para quienes son estudiantes en este momento, ¿qué tan común, qué tan frecuente reciben ustedes estímulos, felicitaciones, ¿cierto? De parte de sus pares, de parte de sus docentes, también de la misma familia? Ese tipo de factores, ¿cierto? Son los que al parecer tienen una influencia más grande en que las mujeres no ingresen a estudiar física, porque como les mostré anteriormente, los datos reflejan que en términos de conocimiento, de capacidades, no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Sobre todo cuando la autoconfianza, ¿cierto?, es la misma. Y ahí es importante tener en cuenta eso, porque finalmente las mujeres que llegan a dar la PSU de física, en este estudio que hicimos, fueron precisamente aquellas que tenían confianza suficiente para rendirla. Entonces, ese indicador nos muestra que cuando la autoconfianza entre hombres y mujeres es la misma, los resultados académicos son también los mismos. Por ende, cuando hay brechas, por ejemplo, en pruebas internacionales se ha visto que hay brechas, es muy probable que esas brechas no respondan a capacidades, sino que respondan simplemente a la influencia que tiene la autoconfianza de las mujeres, ¿cierto?, frente a estos temas de ciencia, matemática, etc. Hay otros factores que influyen muchísimo también en estas decisiones vocacionales, como son los estereotipos. La verdad es que este es un tema que daría para largo, no me voy a detener en esto, pero aquí les traje un ejemplo que a mí me parece uno de los más decidores, y es una serie que ustedes probablemente la conocen, ¿cierto?, que es The Big Bang Theory. La verdad es que la serie a mí me gusta mucho, yo la veo con mi hijo. Vamos, me parece que es la temporada 12, y nos gusta porque, bueno, es una comedia y hay que tomarla como tal, ¿no? Es un programa de humor y se presentan muchas situaciones que son muy divertidas, pero si uno hiciera un análisis más crítico en sí de la serie, la verdad es que aparecen algunos estereotipos bien fuertes. Primero, porque los 4 principales protagonistas, y que fueron los principales sobre todo de la temporada 1,
¿cierto? Eran solamente hombres científicos, de los cuales dos son físicos, uno experimental y uno teórico, hay un ingeniero y hay un astrofísico. Y en esa primera temporada se da a conocer a una de las mujeres que participa en la serie, que en realidad no era científica, y la verdad es que la gran diferencia que había entre ella y estos cuatro científicos es que ella tenía muchas habilidades sociales y ellos no. Entonces hay un estereotipo ahí que no está solo asociado al género, sino que también a lo que significa trabajar en ciencia. Entonces las personas en ciencia no tienen habilidades sociales, ¿no? De hecho, ellos mismos en la serie varias veces se identifican como nerd o como ñoños, ¿cierto? Que es el otro término que se utiliza. Y esa es como la principal diferencia entre estos personajes, ¿cierto? Y esta chica, sobre todo en la primera temporada. Luego se sumaron dos mujeres más, que son Amy y Bernadette. Ellas son científicas también, ¿cierto? Pero ahí hay otro tema, porque además son científicas, pero no son físicas, ¿no? Una es neurobióloga y la otra es bioquímica. Y la verdad es que dentro de las ciencias es cierto que hay mayor presencia de mujeres en áreas relacionadas a la biología, a la química y por supuesto también relacionadas a las ciencias de la salud. Entonces también uno podría pensar que, bueno, si era por sumar mujeres, tal vez podrían haber sumado ingenieras, físicas, ¿cierto? Astrofísicas, pero aquí aparecen estos personajes, ¿cierto?, que pertenecen a otras disciplinas. De ellas, de ellas hay una que tampoco tiene muchas habilidades sociales, que es Amy, la neurobióloga, la neurocientífica, y hay otra que pasa todo un proceso por la serie muy interesante que tiene que ver con la crisis que significa la maternidad, cómo afrontar la maternidad cuando eres una mujer en ciencia. Entonces la verdad es que es una serie que es muy interesante, es muy entretenida la verdad, pero es muy interesante si uno la pudiera mirar desde esta lupa, ¿cierto? Y pudiéramos hacer un análisis más crítico. Pero bueno, esto da de verdad para una charla mucho más larga y podríamos conversar mucho más al respecto. Hay otros estereotipos también que están muy marcados y presentes en las historietas, en las series, en las películas, ¿cierto? Y la verdad es que generalmente se muestran hombres haciendo ciencia, independiente del look particular que tengan, de que anden siempre con su bata blanca o con estos pelos medios despeinados, ¿cierto? Siguen siendo mayormente hombres. Y recién en los últimos años han aparecido algunas películas que han tratado de relevar el rol de mujeres científicas también. Pero la verdad que la mayoría, ¿cierto?, siguen siendo hombres y este tipo de estereotipos son muy propios de la cultura con la que crecemos, ¿no? Desde niños. Entonces, son estereotipos que finalmente terminan permeando y terminan quedando instalados ¿ya? En nuestra sociedad y en nuestra forma de ver y de pensar, ¿cierto?, acerca de la ciencia y la tecnología. A mí también en algún momento me dijeron que esto de la ciencia no era para mujeres, también me recomendaron muchas veces que me dedicara a otras cosas. Cuando estaba en el colegio y dije que quería estudiar física, bueno, siempre fui como un poco la extraña en el colegio, la que siempre quiso tener un electivo de física y nunca lo dieron, porque como era la única que quería estudiar física, no era una opción para el colegio dar un curso electivo solo para mí. Entonces siempre estuve ahí un poco, fue un poco como la persona que tenía estos gustos extraños, ¿no? Durante la universidad tomé la decisión de ser mamá, motivada por muchas razones. La verdad es que ya vislumbraba que la carrera en ciencia y la carrera académica era una carrera larga y me gustaba mucho la idea de tener un hijo siendo joven, ¿no? Y mientras todavía el trabajo y la carrera no me absorbieran demasiado. Y la verdad es que cuando tomé la decisión y todo esto pasó, muchas personas me preguntaban, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué va a pasar contigo? Y yo les decía, pues, ¿qué va a pasar? Digamos, pasará lo que tenga que pasar, voy a terminar mi carrera siendo mamá y ya, digamos, lo mismo que haría cualquier persona, ¿no? Y bueno, en esta foto que les quiero compartir, aquí aparecen mis abuelos, mis padres, aquí está, mi hijo estaba pequeñito cuando yo terminé mi carrera,
Y la verdad es que, bueno, no solo la terminé, sino que además fui la mejor egresada de mi promoción, y bueno, y pasaron, la verdad, muchas cosas positivas al respecto. Fue difícil, pero fue muy importante, sobre todo el apoyo de mi familia, el apoyo también de mis compañeras, compañeros y profesores, ¿cierto? Con muchos de los cuales todavía estamos en comunicación. Entonces, para todas esas personas que en algún momento cuestionaron y pensaron que en realidad mi vida estaba, digamos, mi vida académica estaba terminada, la verdad es que eso fue, digamos, un momento de, creo que muy revelador, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? Finalmente no pasa nada. Uno puede continuar perfectamente cumpliendo sus metas, ¿cierto? Sus sueños, y aprovechando las oportunidades que se dan para ello. Precisamente con mi hijo después viajamos, yo postulé, obtuve una beca, estas becas que lamentablemente ahora el gobierno decidió cancelar y que espero que las regresen, para muchos quienes provenimos de familias trabajadoras, de familias que no tienen grandes apellidos ni grandes contactos. La verdad es que optar a una beca es la gran posibilidad que tenemos para poder desarrollar nuestra carrera, y en ese sentido soy muy agradecida de las oportunidades que tuve, pero son oportunidades que sin duda fue necesario, digamos, trabajar arduamente para ganarla. Cuando obtuve esta beca para poder hacer mi posgrado en el extranjero, mi hijo tenía 4 años, y viajé con él, y me fui sola con él, y claro, toda mi familia estaba con ataque porque, porque nos íbamos solos. La verdad es que yo no conocía a nadie en España, fue todo un desafío, pero bueno, creo que la motivación que tenía y las ganas que tenía de continuar en este camino, de continuar perfeccionándome, de tener en el fondo la oportunidad de después volver a Chile a trabajar en lo que realmente me gustaba, creo que eso fue lo que, digamos, lo principal, ¿no? La principal motivación para continuar. Y fue una tremenda experiencia para mi hijo también, que estudió en el extranjero durante 4 años. Por supuesto conocimos muchas personas, aprovechamos de viajar y evidentemente, claro, fue difícil, por supuesto, pero fue perfectamente posible. También terminé mi doctorado con honores, lo terminé en el tiempo que correspondía y sin duda, digamos, fue una tremenda experiencia de vida para ambos. ¿Cuánto podemos entonces permitir que estas opiniones a veces negativas de otras personas, ¿cierto?, nos limiten? Que estos cuestionamientos que hacen acerca de las decisiones que las mujeres tomamos en esta área nos puedan limitar o puedan truncar todos estos planes que a veces ¿cierto? Nosotras trazamos y contamos y hablamos acerca de ellas esperando que toda la gente nos diga sí, pero de repente, bueno, hay personas, ¿cierto?, que te cuestionan, y creo que aquí hay un desafío, ¿no? Que es hasta dónde permitimos que estas opiniones y estos cuestionamientos realmente nos puedan afectar. Acá me gustaría proponerles un breve ejercicio para pensar un poco al respecto, ¿no? Lo primero, preguntarles si a ustedes les gusta la ciencia y la tecnología. Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿te gustaría estudiar una carrera en ciencia y tecnología? Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿vas a estudiar una carrera en ciencia y tecnología? ¿Ya? Si la respuesta es sí a eso, fantástico, genial. Pero si la respuesta es no, ahí hay una pregunta importante. ¿La decisión depende de ti? Porque si depende de ti, entonces hazlo, ¿no? Pero si no depende de ti, bueno, sería muy bueno poder conversarlo, que pudieras encontrar personas que te acompañaran, que te apoyaran y que entre todos pudiéramos buscar alguna solución, porque alternativas siempre hay, ¿ya? Pero antes de llegar a este no, digamos, creo que hay un montón de pasos y preguntas importantes que hay que hacerse y para que finalmente la respuesta ojalá sea sí, ¿no? O sea, si te gusta la ciencia y la tecnología, no te detengas. Creo que ese mismo proceso y esas mismas preguntas probablemente se le hicieron grandes mujeres antes que yo, antes que ustedes. Por supuesto, tenemos el caso de Ada Lovelace, a quien dedicamos esta semana. Ella fue una mujer pionera y creo que pionera, digamos, pero además adelantada a su tiempo, ¿no?
una mujer que se dedicó a estudiar matemática y ciencia porque su familia la apoyó, porque su familia quería que ella también tuviera acceso a este conocimiento que en aquellos años, ¿cierto? Estamos hablando 200 años atrás, estaba muy restringido y que era exclusivamente, digamos, un terreno de hombres. Su familia la apoyó, le insistió en que ella se dedicara a aprender matemática, a aprender ciencia, y los grandes aportes que hizo en torno a la programación se consideran pioneros porque estamos pensando de que ella hizo aportes en un tema cuando ni siquiera existían los computadores como ahora los conocemos, ¿no? Entonces, sin duda, ese mismo ejemplo, ¿cierto? Esa misma garra, creo que la han seguido, es un camino que han seguido muchas otras mujeres. Aquí yo menciono solamente algunas, mujeres chilenas como Karin, como Bárbara, Barbarita, Lara, Cristina Doradoro, Karina Bravo, ¿cierto? Bueno, con algunas de ellas ya han podido compartir también durante esta semana, son mujeres que yo admiro muchísimo, pero también otras grandes mujeres, ¿cierto? A lo largo de la historia y a nivel internacional, que probablemente han pasado por historias similares a las mías y que han tenido que preguntarse estas preguntas que anteriormente yo les planteaba. Pero todas ellas, todas y cada una de ellas son ejemplos de que en realidad las mujeres en ciencia tienen un espacio, tienen mucho todavía que hacer, ¿cierto? Y que por sobre todas las cosas, digamos, pueden ser muy, muy exitosas. Creo que lo que tienen en común todas ellas, y lo que creo que yo tengo en común con ellas también, es esta gran pasión por lo que hacemos, ¿no? El hecho de que nos guste lo que hacemos, ya sea que trabajemos en ciencia pura, que trabajemos enseñando ciencia o utilizando, aplicando la ciencia, ¿cierto? En la ingeniería, en otras áreas. Creo que la pasión por este trabajo y por lo que hacemos es finalmente lo que nos motiva a continuar y lo que nos motiva, ¿cierto?, a seguir adelante a pesar de que puedan surgir dificultades, cuestionamientos, etcétera, ¿no?, en el camino. Creo que si tú quieres estudiar ciencia y si tú dices, si las niñas, y bueno, las niñas que ustedes conozcan, las jóvenes, los jóvenes, las personas a su alrededor, dijeran que quieren estudiar ciencia y alguien les pregunta por qué ciencia, yo les propondría que esta fuera la respuesta, ¿no? Y por qué no. Eso es lo que motiva mi presentación hoy día. Porque si la respuesta al por qué no es todas estas frases estereotipadas que les comentaba anteriormente, ustedes ya tienen que saber que esas no son más que ideas que no tienen fundamento, ¿ya? Porque la evidencia demuestra entonces, la evidencia y los casos de éxito, ¿cierto?, demuestran que a las mujeres nos va igual de bien en todas las áreas, ¿cierto?, en todo lo que queramos hacer. Así que me gustaría, por supuesto, finalizar esta charla no sin antes decirles que recuerden que no se dejen influenciar por opiniones dañinas de las demás personas, que ante todo confíen en sus capacidades y por supuesto que no renuncien a cumplir sus sueños, sea lo que sea que ustedes se propongan hacer. Así que muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad. Ahí están mis datos de contacto, por si quieren que en algún otro momento podamos compartir un poco más. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación. He visto que hay algunas preguntas y muchos comentarios en el chat. Muchas gracias, chicas, por compartir. Todas dicen que seca, qué genia eres. Muchas gracias, les encantó la presentación. Y por aquí encuentro, bueno, Tam nos comparte una experiencia, nos dice qué pena, traté de aprender física y el profesor no me quiso explicar las dudas que me quedaban después de estudiar. Me decía que le preguntara a los compañeros, que son un poquito alineado con lo que tú nos comentabas, también tu experiencia en el colegio y lo selectivo, el electivo de física, que nunca vio la luz. No. Ah, dice, ¿cómo se puede interpretar la diferencia en negativo? Francisca Rodríguez. Sí, Francisca, si te animas a desmutearte. sí, estaba pensando en el gráfico, ¿no? A ver, voy a volver al este. Ujú. Tuvo muy buen ojo. ¿Quién es? ¿Francisca? Francisca Rodríguez. Tuvo muy buen ojo con estos datos. La verdad es que cuando aparecen diferencias negativas,
es precisamente porque la diferencia está tomada en resultados hombre menos mujer. Si el resultado es positivo, significa que el resultado de los hombres en este caso era mejor que el de las mujeres. Pero si ustedes ven el 0,23 y el 0,21 es prácticamente cero, o sea, es casi nada, ¿no? Cuando aparecen estos menos es porque en este año y en este año, por ejemplo 2016, aunque fuera un 0,005, digamos, que también es, cierto, es prácticamente cero, el resultado fue mejor para mujeres que para hombres. Por eso se considera negativo, porque está calculado como hombre menos mujer. ¿Ya? Pero la verdad es que prácticamente cero, digamos, o sea, no hubo diferencia. La gran diferencia estaba en la participación. Solamente cerca del 25% de las personas que rindieron la prueba en esos años eran mujeres. Mujeres con la autoconfianza, como mencionaste, para dar ese examen. Exactamente. Esa es una de las cosas que estamos investigando, estamos midiendo esta autoconfianza tanto a nivel universitario como a nivel escolar. En física ya llevamos algunos años trabajando en eso, y la verdad es que también a nivel internacional también se ha detectado que cuando se presentan resultados de pruebas y aparecen estas brechas de que a las mujeres no les va tan bien como a los hombres, la verdad es que son resultados muy globales, pero cuando se examinan esos resultados y comparas por la autoconfianza que tienen esas mujeres y esos hombres y los colocas al mismo nivel, las brechas desaparecen. ¿Ya? Y eso está muy estudiado para el caso de matemáticas sobre todo, que es donde las brechas generalmente son más marcadas. Y fue muy interesante encontrar este tipo de resultados en nuestras pruebas, digamos, en este caso, en nuestra PSU, ¿cierto? Pero justamente el tener el resultado es lo que nos motiva a pensar, bueno, entonces, ¿por qué, ¿cierto? Si a las mujeres les va bien en física, ¿por qué no hay más mujeres estudiando física o relacionadas con las carreras de física y tecnología, ¿cierto? Y es ahí, bueno, como les decía, que surgen todas estas otras posibles razones, ¿cierto?, que tienen que ver más con factores sociales que con factores biológicos, digamos, o intrínsecos de las capacidades de hombres y mujeres. Así que muy buena la pregunta, tuvo muy buen ojo Francisca con ese dato. Sí. Muchas gracias, Francisca. Por aquí Doménica también nos pregunta, dice, una duda que no tiene mucho que ver, pero ¿existen carreras que se traten del feminismo? ¿Cómo así? Sí, que se traten del feminismo, sí. Doménica, si puedes desmutearte, te invito a hacerlo, tal vez compartir un... Sí, claro, que me pudieras dar un poco más de luces para entender ahí la pregunta. O si alguien más también quiere opinar y comentar. Porque no logro ahí entender muy bien la... Yo creo que tal vez su pregunta va por el hecho de carreras de que se enfoquen al área de feminismo, cómo promoverlo, cómo formalizarlo. Por aquí Valentino Honorato nos dice por filosofía, me imagino que podrían dedicarse a esa área. Ok. ¿Desde dónde? Claro, desde dónde desde dónde podemos abordar, ¿no?, el tema, este tema. Sí, aquí en el chat están comentando filosofía, cualquier carrera, derecho, sí, absolutamente. O sea, el feminismo es algo transversal, es algo transversal y por lo tanto desde todas las áreas, desde todas las disciplinas se puede aportar frente al tema. Por ejemplo, de hecho es muy interesante el trabajo interdisciplinario que se realice entre las ciencias sociales, ¿cierto? Y las ciencias naturales, entre lo que es humanidades también, porque es un problema complejo porque tiene muchísimos factores asociados. Entonces no es un problema que tú puedas mirar solamente desde un área o desde una perspectiva. Es necesario poder integrar distintas perspectivas y combinar
estas evidencias que surgen también desde distintas partes. Así que en ese sentido, bueno, yo colaboro con la Asociación Red de Investigadoras, que no sé si ustedes la conocerán. Es una asociación de científicas prácticamente, bueno, de todas las áreas. Es muy transversal, interdisciplinar, y a todas nos mueve lo mismo, digamos, que es el cómo promover, ¿cierto?, la igualdad y la equidad de género. Y en verdad ahí se dan discusiones muy interesantes por lo mismo, porque cada una aporta al tema, ¿cierto?, desde su respectiva área, desde su respectiva expertise. Así que en ese sentido también es una invitación para acercarse a estos temas desde cualquiera de los intereses que ustedes tengan. Exactamente. Un poco alineado con lo que mencionas de áreas multidisciplinarias y trabajo de investigación multidisciplinario, nos preguntan por el chat. Me gustaría saber también la relación de la economía con la física. Era como uno de los ejemplos que mencionas en el gráfico de las diferentes áreas con las que se puede interactuar en la física. Sí, de hecho, se me pasó. Hay toda una línea de investigación bueno, un área de trabajo que es la econofísica, tal cual. Y es básicamente el cómo se trabaja muchísimo ahí con modelos, ¿no? El cómo puedes modelar ciertos fenómenos, ¿ya?, integrando algunas teorías que son muy propias del área de la economía. No es mi área de expertise, así que no podría profundizar mucho más al respecto, pero tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo, de hecho, sobre todo en el trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con empresas, con desarrollo tecnológico. Tiene muchas aplicaciones que son sociales también, ¿ya? Entonces es muy interesante ahí el cómo confluyen las distintas visiones, ¿no? Es un área muy interesante, así que si tal vez, digamos, a ustedes les gusta la física, pero también les gustan otras áreas, yo creo que esa es la invitación, a que de alguna manera desde la física ustedes también se pueden acercar a distintas disciplinas y pueden tener implicaciones en un sinfín de contextos distintos, ¿no? Creo que en general es lo bonito que tiene la ciencia y la tecnología, ¿no? Podemos partir desde una base y finalmente, a partir de esa base, ir abriéndonos camino en la medida que encontremos aquellas cosas que nos interesan y nos motivan. Sí, muy bien. También dentro del chat encuentro una pregunta de Leticia Marenco. Ella nos pregunta, ¿qué podemos hacer para estimular a las niñas a despertar su curiosidad por las ciencias? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que en realidad las niñas y niños por defecto, digamos, somos curiosos desde pequeños. Creo que el problema es que esa curiosidad se va perdiendo o la vamos matando en la medida de que tratamos de encasillarla, modelarla, evaluarla, aplicarle reglas, ¿no? Así que en realidad yo creo que la curiosidad como tal es algo que todas las niñas y niños tenemos desde pequeños. Creo que lo que se puede hacer sí es estimular, por ejemplo, estas ganas de hacerse preguntas, ¿no? El cómo podemos ir conversando acerca de distintos fenómenos que ocurren, de hecho que ocurren en el hogar, mientras cocinas, mientras juegas, mientras haces cualquier actividad. Por ejemplo, si plantas, ¿no?, alguna planta y observar el crecimiento de esa planta. Hay muchas actividades, ¿cierto?, relacionadas con la ciencia que podríamos perfectamente integrar en nuestras actividades cotidianas y que finalmente vayan estimulando este interés por saber más, ¿no? Creo que es interesante desde la ciencia trabajar lo que se considera generar preguntas, ¿no? El cómo preguntarnos acerca de las cosas, porque son esas preguntas las que terminan finalmente despertando el interés. También sugeriría para quienes son docentes, por ejemplo, tratar de reforzar muchísimo la participación en las clases, tratar de no coartar esta creatividad, esta libertad. A veces hay preguntas que a uno como docente nos dejan un poco... no sé, no sé cómo decirlo, pero no siempre tenemos la respuesta para todas las preguntas, ¿no? Pero en esos casos, ¿cierto?, que son interesantes, lo bueno es decir, ¿sabes qué? No lo sé, pero lo vamos a investigar, lo vamos a averiguar,
preguntémosles a alguien que trabaje en esto. O sea, creo que lo peor que se puede hacer es decir, no, ¿sabes qué? Eso no lo vamos a tratar en este curso, entonces no, olvídate de eso. No, siempre hay que tratar de atender a todas las consultas porque todas las consultas son buenas. Creo que también ojalá fomentar la lectura. Hay algunos libros para niñas, para niños que son muy buenos. Yo acá, de hecho, tengo un libro, no es que le esté haciendo propaganda a nadie, pero este libro se lo regalé a mi hijo hace un tiempo, no sé si se ve, ¿sí? 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar. Entonces, existe material, ¿no? Y literatura de este estilo que también pueden ayudar a despertar esta creatividad y esta curiosidad. Así que, bueno, de todas maneras, ahí podemos seguir en contacto también con Leticia, si quieres, yo te puedo después compartir algunos materiales o algunos enlaces de sitios que a lo mejor también te podrían interesar. Exactamente, por acá una de las participantes también nos deja como consejo. Dice, por ejemplo, los niños siempre creen que la luna los persigue cuando la ven por el auto, o también llevarlos al museo interactivo. El MIM es un lugar buenísimo para los niños para mantener esa curiosidad, como tú dices, que no es que no la tengan, sino que viene innata y tal vez poco a poco, por diferentes circunstancias, se puede ir reduciendo. Hay una pregunta todavía aquí en el chat. Flavia Vázquez nos pregunta, ¿por qué creen que no hay muchas chicas interesadas en la ciencia y tecnología? Sí, como comentaba en alguna de las diapositivas, eh, lo que uno ve o a lo que uno pueda apuntar, digamos, a partir de los datos, es que las matrículas en carreras de ciencia y tecnología son bajas. Si uno compara, digamos, con respecto a la participación femenina que hay en otras áreas. Pero creo que lo que se puede entender o se puede discutir en torno al interés es lo que al parecer está más marcado por estos otros factores que influyen, ¿no? Entonces puede que haya muchas mujeres interesadas en ciencia y tecnología en la escuela, pero que a la hora de tomar una decisión respecto a qué carrera seguir, pesa más la influencia de los pares o de la familia, ¿me entienden? O a veces estos miedos de que creemos de que en realidad como hay pocas mujeres en ciencia, pareciera que no es, digamos, lo más apropiado para nosotras. Así que en realidad yo diría que el problema no es que no haya interés, ¿no? El problema que estamos tratando de investigar es básicamente cómo ese interés determina, ¿cierto? El que las mujeres puedan continuar después con carreras de ciencia y tecnología. Es ahí donde se produce una especie de vacío y de quiebre que es interesante de abordar. Y por eso creo yo lo importante que tienen este tipo de iniciativas como las que ustedes desarrollaron esta semana, ¿no? Que las mujeres se puedan acercar más a estas áreas y vean que en realidad hay muchísimas cosas que pueden hacer, que conozcan a otras mujeres que ya lo han hecho. Creo que ese es el tipo de experiencias que tenemos que acercar, sobre todo a las estudiantes en las etapas escolares o cuando tienen que tomar estas decisiones vocacionales. ¿Ya? Lo demás son datos, lo demás, como digo, son datos, son evidencias, no es una creencia, sino que simplemente lo que nos refleja la estadística que muestra que las matrículas son mayoritariamente masculinas, por lo menos en las áreas de ingeniería y en el caso de física y astronomía, dentro de la ciencia son las dos disciplinas que tienen cerca de un 30% solamente de matrícula femenina. Exactamente. Yo tengo una pregunta, Carla. Sé que durante este año tú y tu equipo han estado enfocados en tratar de difundir las ciencias en este nuevo contexto que nos tocó vivir en el 2020, que es pandemias, cuarentenas, todos guardados en nuestras casas. Y me gustaría saber qué desafíos se les han presentado a ustedes como equipo tratando de llevar el hecho de promover la educación en las ciencias de una forma que no es presencial, que es completamente distinta a lo que todos estábamos acostumbrados a hacer. Sí, mira, qué buena pregunta. La verdad es que sí, ha sido un tremendo desafío. Gran parte del trabajo que hemos realizado este año ha sido el cómo adaptar aquellas cosas que ya veníamos trabajando en la universidad. Nosotros
Implementamos desde hace algunos años en la Universidad de Santiago, en algunas asignaturas de física, lo que se conoce como aula invertida. Ya trabajamos con un modelo de aula invertida, que es básicamente tratar de que todas las actividades que se hacen en la clase sean de aprendizaje activo, sean muy participativas, donde haya mucha interacción entre nuestros estudiantes y que sean ellos los protagonistas de la clase, donde van aprendiendo, van construyendo aprendizaje. Y para poder lograr eso, implementamos, bueno, estrategias de aprendizaje que se conocen como aprendizaje activo, que básicamente es mantener a los estudiantes así muy intelectualmente activos durante la clase. Pero el gran desafío de eso siempre fue qué pasa con los contenidos, y eso siempre pasa cuando le planteamos estos modelos a los docentes, porque en nuestras clases no se pasa materia, así como decimos en Chile, no se pasan contenidos en nuestras clases. Los contenidos están en apuntes, están en videos, están en plataformas que los estudiantes tienen a disposición y que tienen que consultar antes de cada una de las clases presenciales que teníamos. Entonces, cuando vino la pandemia, el desafío que se nos presentó fue cómo tomar ese modelo que nos estaba funcionando muy bien en contexto presencial a un contexto de clase virtual, ¿cierto? Y creo que fue en realidad un acierto el poder seguir trabajando con el modelo, porque en realidad lo que hicimos fue concentrar todo lo que era trabajo y experiencias de aprendizaje en lo que se conoce como la clase sincrónica, ¿no? El trabajo frente a frente con nuestros estudiantes. Entonces, en nuestras clases de física, nuestros docentes no ocupan el tiempo de la clase así por Zoom como estamos ahora para hablar y para pasar contenido, sino que plantean actividades que hemos diseñado previamente y fomentamos muchísimo el trabajo entre pares. Para nosotros es clave que la física se aprenda entre pares, con mucha colaboración, con mucha discusión, porque en realidad todas las personas tenemos ideas ahí preconcebidas sobre los fenómenos y sobre las cosas que pasan, y entonces tratamos de que en la clase esas ideas aparezcan para que los docentes puedan conocer las ideas y puedan también de alguna forma guiar, ¿cierto?, estos procesos de aprendizaje. Habitualmente en las clases tradicionales suele pasar que el docente habla toda la clase y cuando el estudiante después en su casa, solo, digamos, fuera de la clase, se enfrenta a hacer una tarea, le surgen muchísimas dudas. Yo creo que cuando escuchamos a un docente hablar y el docente nos pregunta, ¿entendieron? Todos siempre entendemos, porque el profe dice las cosas súper bien, las dice súper claritas, digamos, pero una cosa es escucharlo, ¿cierto? Y entender lo que me está diciendo, y otra cosa es tomar ese conocimiento y aplicarlo. Y cuando los estudiantes se dedican a aplicarlo solos, en su casa, tratando de resolver una tarea, ahí no está el docente para responder las preguntas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es invertir eso. Las tareas, las actividades, se hacen en clase, donde está el docente para poder resolver las dudas, donde están los pares para poder discutir, y promovemos que el tiempo que el estudiante puede dedicar al estudio por su cuenta sea no para realizar tareas, sino que en realidad para leer contenidos, para ver algún video, para investigar un poco más. Entonces, ese modelo que, como les digo, se llama aula invertida, nos ha servido muchísimo durante la pandemia, y creo que el gran trabajo que hemos tenido ha sido el de diseñar actividades que funcionen a través de Zoom, adaptar los tiempos, porque si antes teníamos clases de hora y media, ahora tratamos que sean no más de 45 minutos, porque por Zoom es muy desgastante, ¿ya? O sea, uno se cansa mucho más en una clase virtual, y tiene que ver con el hecho de que estamos expuestos a muchos más estímulos. Estamos viendo el chat, estamos escuchando al profe, más todo lo que ocurre alrededor, ¿cierto? Que eran cosas que antes en nuestra clase no pasaban. Entonces es lógico que nos cansemos más. Hay que tratar de que las clases sean un poquito más pequeñas. Así que a eso nos hemos dedicado, ha sido mucho trabajo, pero estamos muy contentos porque en realidad el primer semestre nos fue muy bien en cuanto a resultados, y también recibimos mucho feedback positivo de estudiantes que también valoran el esfuerzo que uno como docente hace para que las clases sean más amenas, ¿no? Básicamente, así lo perciben. Muy bien. ¿Y cuáles son las edades promedio de los alumnos con los cuales ya se puede empezar el modelo de aula invertida que nos mencionas? Mira, la verdad es que es muy importante para que el modelo funcione que los estudiantes tengan horarios de trabajo autónomo. Entonces, en realidad se puede implementar desde niños pequeños, pero ahí es una decisión de los docentes, por supuesto, cuando ellos notan que sus estudiantes ya están preparados para poder
autorregularse de alguna forma, ¿cierto? Y poder leer un texto antes de llegar a la clase. Pero el ejercicio que se puede hacer es ese, que, por ejemplo, estoy pensando en niños muy, muy pequeñitos, que si en vez de darle una tarea que es pintar algo, sea investigar algo, observar algo o leer algo, eso ya permite que podamos invertir el aula. Por ejemplo, un caso muy, muy sencillo, supongamos que queremos estudiar, no sé, sobre el día y la noche. Entonces, en vez de que el docente explique en la clase qué es el día y la noche, uno les puede mostrar un video que el estudiante lo pudiera ver antes de la clase, ¿no? Entonces son pequeños ejercicios que se pueden hacer para que en realidad el tiempo de la clase sea utilizado netamente en el trabajo de los estudiantes, ¿no? Es tratar de optimizar el tiempo de la clase, básicamente. Creo que ahí también es clave, sobre todo con niños pequeños, el apoyo que se pueda tener de las familias, por supuesto. O sea, que uno como papá, como mamá, también pueda acompañar a los estudiantes para que vean este material o lean este material que los docentes les entregamos. Así que no me atrevería a dar una edad, pero conozco muchas experiencias de otros docentes que lo han implementado con niveles iniciales y la verdad es que es factible hacerlo. Se requiere adaptación. Creo que cada docente conoce su contexto y puede tomar la mejor decisión en ese sentido. Okay, muchas gracias por toda la información, por darnos este nuevo como contexto de aula invertida, este nuevo concepto de aula invertida. De verdad, muy, muy agradecidas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por el chat. Puede escribirla. Por acá dicen muchas gracias por todo. Así que quedaron muy contentas las participantes. Genial, muchas Ahora gracias. le doy un pie a Jazz para que haga las palabras de cierre. Bueno, nuevamente muchas gracias, Carla. La presentación estuvo súper buena. Les vamos a pedir a las participantes que todavía no se han ido si pueden contestar el ticket de salida que va a dejar Techi en el chat. Y a nombre de todo el equipo quiero agradecer. Quisimos culminar esta semana con una de nuestras invitadas de nuestro track de Mujeres Pro y estamos muy contentas de los resultados. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotras y que esta charla las haya inspirado para alcanzar sus sueños y también a que si esto les gusta, si les interesan las áreas STEM, no teman en desarrollarse y profundizar. O sea, que al final no hayan cosas que las limiten. Estas instancias están justamente para que ustedes vean todas las posibilidades que existen y vean que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que son entretenidas, que hay mujeres que están haciéndolo y que disfrutan mucho de su trabajo. También les agradecemos a todas las personas que participaron hoy día en esta actividad y también en las otras actividades de la semana. Y les recuerdo que vamos a subir algunos de los videos de las charlas grabadas, por si se perdieron alguno, para que vean después nuestro canal si es que va a estar ahí y puedan revisarlo. Por otro lado, como les mencioné al inicio, la invitamos, no sé si lo mencioné en realidad, pero ahora les cuento que les queremos invitar a participar de un concurso. Vamos a enviar las bases por mail, así es que ahí van a tener todo el detalle. Para el concurso vamos a sortear unos kits promocionales de Lego Education que nos donó nuestro colaborador Arquimed como regalo durante esta semana y para participar lo que tienen que hacer es enviarnos un video de máximo 1 minuto o una foto mostrando sus creaciones en el caso de que hayan participado en los talleres o comentarios un comentario sobre las charlas que más les gustaron durante la semana. Los videos que vamos a seleccionar van a quedar en nuestra vitrina de testimonios del sitio de la semana de Ada Lovelace 2020, y por lo mismo, además de ayudarnos a participar por el premio, además de participar por el premio, nos van a ayudar mucho a que el próximo año, cuando repitamos esta actividad en el 2021, muchas más niñas y jóvenes participen, porque van a ver esos videos y van a ver todo lo que van a poder aprender durante esta semana. Queremos agradecer también a nuestros colaboradores, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, la Unidad de Concepción y su Departamento de Computación, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, que además de apoyar este evento, albergan sedes de Niñas Pro, en donde realizamos talleres de programación competitiva durante el año, así que también si
que hay acá niñas en etapa de enseñanza media y les gustaría aprender programación en profundidad, tienen que estar atentas porque vamos a abrir los cupos para el próximo año, probablemente como en marzo. Además, queremos agradecer a Corner Shop, a la Olimpiada Chilena de Informática, a Atómicas y al Instituto Milenio Fundamento de los Datos, quienes también fueron sponsors durante esta actividad. Y por último, a la organizadora, a organizaciones amigas, perdón, que nos ayudaron a organizar actividades y talleres. Ellas son AMUJI, que es la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, Laboratoria, Lego Education Arquimed y Revolución STEM. Y por último, nuevamente agradezco su asistencia y esperamos que el próximo año participen también en la siguiente versión de la Semana de Ada Lovelace 2021. Muchas gracias. Por acá por internet me dijeron que hay un pequeño problema con el formulario ticket de salida. Se pueden dar unos segundos para actualizarlo y les reenvío el link. Eso. Ya, perfecto. Así es que eso, pues. Muchas gracias. ¿Tú la vas a mandar ahora por el chat, Techi? Ya, ahí para que lo copien y cerramos la llamada. Ah, sí, podemos tomar una foto. Todas las que quieran aparecer en la foto, podemos abrir las cámaras y tomamos una fotito de cierre. Ay. Sí, yo la apagué en vez de prender. Estábamos incógnitas todas durante la charla. Fueron saliendo durante la charla algunas, pero las que quedamos nos tomamos una foto. Genial. Ya, y voy a tomar la foto. Está apareciendo Flavia, ¿no? ¿Sí? La Lore. Ya, 1, 2, 3. Listo. Otra. Ya, súper. Perfecto, chiquillas. Muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias a todas. Hola, les dejé el form actualizado, así que les agradeceremos dejarnos sus comentarios para mejorar los próximos eventos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todas las asistentes. Muchas gracias a todas. Fue un gusto. Mucho éxito. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.